Su cabeza gacha y su mirada confusa indicaban que no estaba nada contenta de conocerlo. Pero ahora el archiduque decía que deberían haberse conocido hace mucho tiempo. En la penumbra de las sombras, el hombre y la mujer parecían un matrimonio normal y corriente, discutiendo tranquilamente cuestiones urgentes. Pero la realidad era diferente. El hombre rubio, vestido con un chaleco bordado en plata y con un lujoso broche en el pañuelo del cuello, con incrustaciones de un enorme rubí, estaba visiblemente disgustado. El hombre de cabello plateado, cerrando los ojos altivamente, dijo que había estado esperando a su esposa hace una semana, pero ella no había venido. Y ahora, mirando a Inés con ojos del color de la hierba, suavemente calentados por el primer sol de primavera, no entendió por qué la mujer no siguió la orden. Y ella, mirando abiertamente al hombre de ojos azules sin fondo, dijo que había estado enferma durante mucho tiempo, y aún ahora no se siente mejor. Pero el joven, despatarrado en su silla, pensó que la muchacha estaba poniendo excusas otra vez. Había algo arrogante en su indiferencia. Bajando la mirada, la bella ya notaba la fría mirada de su marido, que no estaba para nada aburrido. Realmente no se habían visto durante mucho tiempo, pensó. A la luz del atardecer, volvió a notar sus rasgos faciales perfectos y su cabello impecablemente peinado. Era fácil enamorarse de él, pero amarlo era peligroso. Y la morena nunca había visto unos ojos así, de un color verde que no se doblega ante los vientos, que cambia según la hora del día. Se podría decir que era perfecto, y hubo incluso momentos en que la bella mujer pensó que podía confiar en él. Sin embargo, su recuerdo, como una mariposa revoloteando, la transportó ya 6 años atrás, cuando la joven belleza fue vendida a su estado. Se suponía que sería la esposa del príncipe heredero, pero se convirtió en la esposa de otro. Su boda perfecta, iluminada por una lluvia de fuegos artificiales, parecía elegante y romántica. Una refinada morena, con un delicado ramo en sus manos, y un hombre alto y rubio con impermeable, moviéndose entre el flujo de gente, no atrajeron en absoluto la atención del público. Al mirar a su novia ideal, pensó que su matrimonio ayudaría a la unificación de los dos estados. Después de todo, Inés era miembro de la familia imperial de Ginebra, pero el archiduque del imperio Laichan, Ryan, pensando en su matrimonio menos que ideal, se dio cuenta de que era como una manzana, hermosa y fragante por fuera, pero podrida por dentro. Al fin y al cabo, si miramos la realidad a los ojos, la chica que él eligió como esposa no era en absoluto la que el joven había soñado. Comprendió que un matrimonio podrido no daría frutos de calidad, pero no tenía otra opción, porque Ryan, como su novia, era rehén de las circunstancias. Parecía que la novia era dulce y maravillosamente hermosa, pero había una circunstancia desagradable. Era la hija ilegítima de una de las princesas de Ginebra. La niña, nacida de una relación prohibida, era una desgracia para la familia. Habiendo manchado la reputación de la familia imperial, fue objeto de burla y condena por parte de la nobleza, e incluso cuando el hombre más poderoso del archiducado, Ryan, la aceptó en su familia, el orgullo del hombre se quebró. Él era frío con ella. Aunque ella, teniendo un carácter maravilloso, era acariciada por los sirvientes y vivía tranquilamente en su nueva familia. Ella era hermosa y educada, y su lujoso cabello color chocolate combinaba perfectamente con sus ojos violetas, enfatizando su raza. Mientras observaba a su esposa desde la ventana, notaba cada vez más que quería poseerla, y eso lo irritaba. Su disposición alegre atraía y repelía al mismo tiempo al hombre rubio. Después de todo, al hombre le atormentaba la idea de que su esposa no era digna de su atención. Pensando en cómo pisotear sus sentimientos, quería que la niña fuera infeliz. Pero Inés, inconsciente de sus terribles intenciones, ya estaba cediendo a los deseos de su marido. Pero con el tiempo se dio cuenta de que no había lugar para ella en la vida de su marido. Ella no se sorprendió en absoluto por esta actitud, dándose cuenta de su situación. Pero el archiduque trató a su hijo César de la misma manera. Un niño hermoso, privado del amor de su padre, prácticamente nunca lo vio. A diferencia de la madre, que asumió todo el cuidado del bebé, sorprendida y asustada por su parecido con su padre, amó locamente a su hijo, tratando de no dejar que los extraños se acercaran a él. Apartando sus ojos Esmeralda, miró a su madre calentando su corazón con amor. Sonriéndole, Inés supo que solo ella lo necesitaba. Y ahora, sentada en su oficina,
y mirando con esperanza al hombre que posiblemente podría ser un buen padre, a diferencia de su marido, pidió visitar a su hijo. Cruzó las piernas para recordarle que estaba siendo demasiado persistente en sus peticiones, y hasta se irritó por la presión de su esposa, pero aún no descarta que lo haga en un futuro próximo. Sin embargo, la madre decepcionada ya no creía en las palabras. Arrugando su vestido y terriblemente preocupada, pidió hacerlo hoy, porque ya era la tercera semana desde que el archiduque veía a su hijo. Pero el hombre más bien ocupado, que claramente no prestó atención a esto y había perdido la noción del tiempo, quedó visiblemente sorprendido. E Inés ya exigió categóricamente que el hombre viniera a abrazar a su hijo al menos una vez. La mirada distante de Ryan dejó claro que no lo haría. Al mirar hacia abajo se dio cuenta que estaba equivocada otra vez, pero su mirada ya se había posado en la bandeja con el juego de té. O mejor dicho, al té frío en la taza, que claramente estaba destinado a ella. Ella sabía desde hacía mucho tiempo que él la estaba envenenando. Y ahora, sosteniendo la taza con manos temblorosas, notó el aroma característico de la bebida. Después de todo, cada vez que conocía al archiduque, tenía que someterse a un procedimiento para limpiar su cuerpo, y el médico que le realizó la desintoxicación le dijo abiertamente que su salud estaba demasiado debilitada. Y él se enojó porque ella lo llamó tan tarde. La muchacha debilitada comprendió que no le quedaba mucho tiempo, pero ella seguía siendo generosa con quienes le hacían eso. Los malvados, al notar cambios en ella y recogiendo constantemente chismes, ofendieron a la marchita Inés. Y ella solo pensaba que no sabían nada. Al mirarse reflejada en la taza, la niña comprendió que ser una espina en el costado de esta familia, su existencia era un insulto a su orgullo. Al darse cuenta de que querían sacarle la astilla innecesaria de la cara, sintió su odio. Pero solo quedaba una pregunta abierta: su pequeño hijo. Y entonces se apresuró a pedir ayuda a su marido. Ella pidió amar y cuidar a César, y también viste al niño con ropa decente y ponlo a dormir en una habitación acogedora. Sosteniendo la copa en sus manos y bajando la mirada, Inés rogó al archiduque que fuera un padre cariñoso, que no dejara a su hijo desatendido. Ella soñaba que él crecería y se convertiría en un hombre digno, incluso sin ella. Al fin y al cabo, 10 o quizá 20 años después, no recordará a su madre, porque era demasiado joven, y en el futuro, ella se convertirá en un apoyo para su padre y continuará la línea noble, porque el hombre no tenía otros herederos. Pero echando la cabeza hacia atrás, el hombre se sorprendió de que su esposa estuviera diciendo cosas obvias. Después de todo, no podrían haber hecho nada diferente con un descendiente de la familia Heleno. Sin embargo, la joven madre no se calmó e insistió por su cuenta. Después de todo, no sabía qué tipo de miradas les dirigían las personas que lo rodeaban. Pero el archiduque era tan desalmado y egoísta como todos los demás. Una manzana podrida, nada menos. El hombre que esperó que su esposa desapareciera. La mujer agitada apenas podía recuperar el aliento. Al ver que ella estaba enferma, prometió hacer lo que su esposa le pedía, y ella, aunque no lo creía con facilidad, no dejaba de pedir un hijo. Después de todo, esta era la única manera en que Inés podía dejar este mundo tranquilamente. Interrumpiendo a su esposa, se ofreció a terminar la conversación sin sentido. Quería expresar el motivo por el cual la había invitado allí, pero la chica lo interrumpió nuevamente. Ella exigió insistentemente continuar la conversación sobre su hijo, porque veía que no había llegado a los sentimientos de su marido. Y ahora Inés trató de encontrar sus palabras. Reuniendo el resto de sus fuerzas e incapaz de pensar en nada mejor, ya dijo que lo odiaba. El archiduque se quedó estupefacto por un momento, pensando que había oído mal. Pero ella repitió nuevamente las palabras sobre el odio. Ella trató de explicar por qué tenía tales sentimientos hacia su marido. Después de todo, a menudo recordé el día en que vi a un hombre por primera vez. Ahora la morena le preguntaba por qué el hombre le había extendido la mano, dándole esperanza, cuando apareció por primera vez en el palacio. Humillada y aplastada, Inés miró al apuesto rubio y dándole la mano se disolvió en su mirada. Él era gentil, e hizo que una chica que nunca antes había experimentado sentimientos profundos se enamorara de él. Pero después de un tiempo parada en el balcón, la morena pensó que el hombre simplemente la estaba utilizando. Ni siquiera le dio la oportunidad de dejarlo. La miró como si fuera una extraña. Los sentimientos que una vez estallaron hace tiempo que desaparecieron, y el vacío que los reemplazó se ha convertido en irritación. Incapaz de contener sus emociones, la niña comenzó a llorar.
Entre lágrimas habló de cómo se odiaba aún más por ser tan estúpida, pero no pareció tener ninguna reacción a las revelaciones de su esposa. Más aún, se rió nerviosamente. Sin mirar a la muchacha, el archiduque se puso de pie, pero ella notó que el rostro de su marido había cambiado. Las palabras de Inés parecieron haberle herido, y al momento siguiente el hombre ya se acercaba a ella. Pero a la mujer no le importó, porque hacía mucho tiempo que no lo amaba. Sosteniendo a su esposa por la barbilla, le preguntó qué tan enojada estaba con él. Acariciando su cabello opaco, el archiduque miró sus asombrosos ojos que estaban apagados por la enfermedad. Abrazó a su esposa y permaneció en silencio, mientras ella solo pensaba en que sabía de su despertante ternura, que erróneamente tomó por amor. Pero de repente, alejándose, comenzó a reprocharle a su esposa que lo molestaba, y le aconsejó que no lo provocara, porque de ello no saldría nada bueno. Sonaba gracioso, y ahora solo lamentaba que ese hombre cruel y arrogante fuera el padre de su hermoso hijo. Todavía agarrando la taza en sus manos, pensó en cómo sería su rostro si ella muriera en esa silla. Pero al hombre que la observaba probablemente le gustaba cuando la niña sufría. Levantando lentamente la taza hacia sus labios, se despidió de la vida. Los mejores momentos de mi vida y de mi hijo pasaron por mi cabeza, como amor y dolor al mismo tiempo. Y el hombre que estaba junto a ella comprendió que cuando su esposa se fuera, él sería libre, y ya no tendría que experimentar la vergüenza que pesaba sobre él. La fuerza de la niña la estaba abandonando. Echando la cabeza hacia atrás, Inés suspiró profundamente. Su extraño y triste destino fue interrumpido. La taza se le resbaló de entre los gráciles dedos, y se hizo añicos de porcelana en el suelo. El último aliento que escapó de los labios de la morena rompió silenciosamente la conexión con este mundo. El hilo de sangre que fluía lentamente de la boca no dejaba ninguna esperanza de vida. Su cuerpo, atormentado por el veneno, cedió, incapaz ya de luchar. La hemorragia que se había abierto y fluía por su vestido privó a Inés de cualquier esperanza de salvación. El archiduque se quedó paralizado de sorpresa, y luego siguió llamándola durante un largo rato, sacudiéndola por los hombros. Acariciando las pálidas mejillas de su esposa, le pidió que nunca más se cruzara con él, ni siquiera en la otra vida. Gritando de desesperación, dolor y debilidad, parecía destrozado. Y eso fue todo lo que Inés vio en la esquiva realidad, y también sus ojos verdes, tan familiares y queridos que me recuerdan a mi hijo. Y ahora estaban temblando. Y hace 6 años, el séquito del emperador, indignado por las exigencias de la familia ginebrina de convertir a una miembro de su familia en la esposa del príncipe heredero, ya se estaba reuniendo para una reunión, y el propio emperador, apoyando la cara en la mano y mirando a su amada descendencia, no comprendió cómo se atrevían a hacerle semejante propuesta. El conde, que entró en la conversación, insistió en que le cortaran la cabeza al embajador y la enviaran de vuelta a su lugar de origen. Al fin y al cabo, no deberían haber caído en tantas trampas. Sin embargo, Lord Darling, dirigiéndose al orador, le pidió que no reaccionara de forma tan emocional. Pero el conde, sin retroceder, consideró humillante para ellos aquella propuesta. La situación requería una solución. Al fin y al cabo, solo juntos podríamos aceptar la exigencia absurda de un estado enemigo, o, habiéndola rechazado, ofrecer resistencia. Pero hubo una circunstancia que no me permitió negarme. Después de todo, el imperio Lichan, al final de la Guerra de los 7 años, perdió ante el Sacro Imperio de Ginebra, y el enemigo aceptó la petición del emperador de una tregua temporal, pero con una condición. A cambio, encontró una forma de poner de rodillas al estado derrotado ofreciendo organizar un matrimonio entre Inés y el príncipe heredero de Lichan. Pero uno de los asesores ya se apresuró a aclarar que la niña, que ni siquiera tenía apellido, era hija ilegítima de una de las princesas de la familia imperial, y el emperador, al darse cuenta de que ya no podía sacrificar el tesoro y a los jóvenes del imperio, ya sabía que tendría que firmar el tratado. El conde, que tomó la palabra, dudaba que todo se resolviera de forma tan sencilla. Estaba casi seguro de que todas las acciones enemigas estarían dirigidas a capturar Lycaonie. Cubriéndose los ojos con las manos, el emperador pensó que tendría que sacrificar la felicidad de su amado hijo. Al darse cuenta de que esto era cruel, no vio otra opción, y ahora, mirando al otro lado de la mesa al archiduque Heleno, su sobrino, comprendió que ese no era el destino que había deseado para su único heredero. Y Ryan, que se había alejado de la multitud, estaba pensando:
Comprendió que lo más probable era que sufriera el mismo destino que el hombre que salvara a Lycaonie. Sin embargo, había que tomar una decisión. Y el príncipe heredero ya le ha preguntado a su hermano qué piensa sobre este acontecimiento. El conde, que se volvió hacia él y apoyó al príncipe heredero, también pidió al archiduque que expresara su opinión. Pero el joven, abriendo la boca de mala gana, no tenía prisa en responder. Con los brazos cruzados sobre el pecho, parecía no tener ningún deseo de hablar del tema. Sin embargo, al momento siguiente dejó escapar un breve instante en el que consideraba que este acontecimiento era una guerra fría a pequeña escala. Y el rey, habiendo pasado a su sobrino, ya comprendió que podía ofrecerle como pareja para Inés. Después de todo, querían conseguir un hombre noble que brillara como el sol. Pero en ninguna parte estaba escrito que esta bestia domesticada debería ser el príncipe heredero. Al fin y al cabo, no era solo su hijo quien podía reclamar el trono. El padre estaba pensando en ello en ese momento, prácticamente tomando la decisión sobre el matrimonio. Y el dueño de Lichan en el norte y el amplio desierto en el oeste, sentado frente a él. Después de todo, él era el gobernante del archiducado de Heleno, fuerte y valiente, héroe de guerra y segundo aspirante al trono imperial. Era astuto y bastante fuerte de espíritu, lo que no podía decirse del hijo del rey. Y el hecho de que el enemigo no pudiera entrar en la capital fue únicamente mérito suyo. El emperador se dio cuenta de que pronto podría llegar el momento en que Heleno sería un adversario más amenazante que el estado de Ginebra. Y ahora el príncipe heredero, dándose cuenta de que podría tener la oportunidad de domesticar a su hermano, se apresuró a pedirle que concluyera esta extraña alianza. Pero el propio Rubio ya quería sugerirlo, y ahora dijo que estaba dispuesto a aceptar a un miembro de la familia imperial de Ginebra como su esposa. Pero el emperador aún dudaba que Ryan pudiera soportarlo, y que la muchacha lo eligiera. Sabía que tenía que haber alguien que había dirigido su atención hacia el archiduque. Pero esto era innecesario y no tenía importancia, aseguró el archiduque mirando al sorprendido emperador. Su mente fría sorprendió nuevamente a su preocupado tío y hermano, pero querían saber la forma en que iba a actuar. Pero interrumpiendo al archiduque, el hombre bajito y gordo sentado a la mesa ya proponía la mejor de las opciones, creyendo que no había nada complicado en ello. Después de todo, Ryan tenía una hermosa y acogedora mansión, una gran cantidad de sirvientes y excelente comida. Y ni siquiera a una niña mimada le gustaría todo esto, añadió. Pero el emperador, interrumpiéndolo, se apresuró a decir que en Lichan ocurre lo mismo, y que los bienes materiales, muy probablemente, no pueden convertirse en un criterio para su elección. El hombre rubio, observando la discusión, permaneció en silencio, pero su mente trabajaba sin parar. Cada palabra pronunciada era analizada por su mente. Golpeando nerviosamente sus dedos sobre la mesa, Ryan buscó febrilmente el argumento perfecto. Pero de repente una sonrisa iluminó el rostro del archiduque. Mirando hacia los presentes, dijo con voz segura y tranquila que tenía un plan. Cuando expresó su pensamiento, lo hizo con facilidad, como si todo hubiera sido obvio desde el principio. Y como ya había señalado el gordo, en realidad no había nada complicado en ello. Decidió decirle a la niña que sería tratada como un ser humano. Al comprender cómo eran tratados los niños ilegítimos, no tenía dudas de que tendría éxito. Sabiendo que Ryan era fuerte en psicología y análisis, el príncipe heredero lo miró con gratitud, sin dejar de sorprenderse nunca por las habilidades de su hermano. Y él, enloquecido y agitando los brazos, ya hablaba de por qué en Heleno sería mucho mejor que en Ginebra y no como en Lichan. Un poco nervioso, afirmó que convencería a la muchacha de su amor y le demostraría que allí podría mirarla sin desprecio. Entonces realmente lo compró, terminó el archiduque, y sus ojos, habiendo brillado un fuego verde, se apagaron. Fue cruel, pensó el hombre gordo del chaleco verde, incluso hacia un invitado de un imperio enemigo. Sin embargo, el conde, preocupado por las circunstancias de este acontecimiento, aclaró que todo estaría en orden. Y aunque el archiducado de Heleno gozaba de autoridad, hubo un incidente de hace 10 años que nos lo recordó, y el recuerdo ya devuelve a Ryan al día en que murieron sus padres. Después de todo, mirando a su tío con una espada en sus manos, de pie frente a sus cuerpos, no entendía todo. El adolescente, con los ojos bien abiertos y tratando de dirigirse uno por uno a sus padres, no encontraba las palabras. Pero al darse cuenta de que estaban muertos, su mirada volvió a su tío. Mirando confundido a quien luego se convertiría en emperador,
El adolescente se dio cuenta de que era él quien había asesinado a sus padres. La camisa manchada de sangre asustó a Ryan, y el futuro emperador, apartando la mirada, tuvo miedo de mirar a su sobrino a los ojos. Pero por la noche se dio cuenta de que su tío, a quien seguía más que a su padre, había traicionado a su familia. Y más tarde acusó a su sobrino de asesinar a sus padres. Pero ahora, con la mirada baja, el archiduque ya decía que no mezclaba sentimientos personales y trabajo. Cruzó los brazos frente a él y habló pensativamente sobre cómo no iba a hacer nada que pudiera hacerle daño. El alegre emperador ya tenía prisa en preguntarle a su sobrino qué le gustaría como recompensa por su invaluable servicio. Pero sin levantar la vista, Ryan dijo que estaba de acuerdo en recibir la llanura de Gelnoa, porque la tierra allí era bastante fértil, y el joven lo sabía. La recompensa aparentemente generosa era una compensación justa para el hijo ilegítimo de un estado hostil, resumió el tío después de pensarlo. El tratado con el estado de Ginebra fue firmado, y el emperador ya había confirmado su firma con su sello personal. El archiduque cerró los ojos y se alegró de que la reunión no se hubiera prolongado demasiado, ya que no podía tolerar charlas vacías. El emperador, mirando a su sobrino, insistió en que cambiara la decisión de la muchacha respecto a su pareja lo antes posible. Y Ryan simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ahora su majestad pensaba que el rubio cumpliría su promesa, porque su oponente era solo una mujer débil. La reunión había terminado y todos se marchaban, pero Ryan no podía dejar de escuchar la voz del príncipe heredero, que quería hablar. Quería asegurarse de que todo lo dicho anteriormente sobre la futura novia no fuera cierto. El archiduque no entendió el motivo de la conversación, y él, prometiendo que todo quedaría entre ellos, pidió hablar más sencillamente y sin condiciones. Pero como se supo más tarde, estaba preocupado por el destino de la hija ilegítima de Ginebra. Y también me llamaron la atención las palabras de Ryan sobre cuánto la amaría. El rubio no entendía qué importancia tenía esto, y por qué era importante para Richard. Habiendo dado un paso hacia su hermano, ya dijo que había hecho lo que el emperador quería. Esperaba que todos estuvieran satisfechos y el problema se hubiera resuelto. Después de todo, vio que el príncipe heredero no estaba dispuesto a aceptar a la muchacha como su esposa. Inclinándose un poco hacia adelante, el heredero al trono sintió que su hermano estaba siendo hipócrita. Pero tenía miedo de preguntar detalles. Él conocía a Ryan y francamente le tenía miedo. Al fin y al cabo, en su carácter había una dureza y una frialdad tras las cuales se escondía algo peligroso. Quizás por eso no les resultó tan difícil adivinar las intenciones sinceras del otro. Y ahora, mirando al archiduque, el hermano estaba enojado, apretando los puños, porque sabía con certeza que no trataría a un hijo ilegítimo como a un ser humano. Además, pensó Richard, estaba absolutamente claro que el destino de la muchacha estaba predeterminado. Pero el príncipe heredero se limitó a repetir lo que había dicho en la reunión. Quería que el niño ilegítimo fuera tratado al menos humanamente. Todavía estaba tratando de comunicarse con su hermano, pero aparentemente le era completamente indiferente el destino de una mujer de un estado enemigo. Sin embargo, Richard no se rindió. Acusando a Ryan de engaño, intentó hacer hablar al archiduque, pero el rubio simplemente lo ignoró. Su hermano realmente pensó que Ryan la llevaría al calabozo del Palacio Imperial y la obligaría a amarlo. Fue divertido. El astuto líder militar comprendió que este objetivo podía lograrse de otra manera. Una rubia hará que una chica se enamore y crea que es su propia elección. Moviéndose al son de su capa, habló sobre cómo esto sería suficiente para la muchacha ilegítima, si ella no reivindica el papel de exduquesa. Pero el príncipe heredero no quedó satisfecho con sus explicaciones. Le recordó a la rubia que ya la habían conocido hacía muchos años en Geneo. ¿Era extraño que su hermano hubiera olvidado eso?, se preguntó Richard. Después de todo, participaron en un baile de máscaras en la fortaleza imperial, recordó. El hombre se dio la vuelta y pensó, pero su memoria ya lo transportaba a los lujosos salones donde él y su hermano fueron invitados esa noche. Recordó que entre los cientos de invitados, su mirada se había posado en una bella morena, cuya atención también estaba fijada en él, y se sorprendió de que su hermano recordara esto. Sin embargo, Richard ya había recordado que la niña era encantadora y dulce. Pero al interrumpir al príncipe heredero, Ryan no entendió a qué se refería. ¿De verdad creía su hermano que abusaría de ella?, preguntó el archiduque con calma. Mirar la imagen de la morena le recordó que su lado emocional no estaba del todo desarrollado, y hubiera sido extremadamente imprudente esperar tales acciones de él.
A él no le importaba en absoluto su aspecto. Sin tener ningún sentimiento por ella, él simplemente iba a cumplir con su deber. Y ahora Ryan decía que si la niña se comportaba con modestia, podría vivir en paz en algún lugar de las habitaciones más alejadas de la mansión. En ese momento el archiduque no quería pensar en ella en absoluto. Al fin y al cabo era una simple formalidad. Pero de repente su mirada se posó en la firma en la parte inferior del cuadro. Esto es lo que solían hacer los artistas. Pero ahora el nombre Inés estaba allí. Cubriéndose con su capa, pensó. Después de todo, por primera vez supo el nombre de su futura esposa. Pero si el archiduque hubiera sabido qué misión estaba confiada a la muchacha, e Inés, que había llegado sentada sobre la fría losa y escuchando el traqueteo de los caballos que se alejaban, aún no podía entrar en razón. Ella no entendía qué más se les había ocurrido a esas personas terribles. Una mujer nerviosa con un vestido morado exigió que intentara parecer elegante, y tampoco olvidó lo que le enseñaron. Al levantarse del suelo, Inés comprendió de qué estaba hablando la señora, pero sabiendo que olía mal y que su pelo y su vestido sucios completaban el horrible cuadro, se encogió de vergüenza. La mujer, que había visto mucho, dio un paso atrás y se dio cuenta de que había sido tratada con bastante crueldad. Y se notaba que la niña hacía mucho tiempo que no se había lavado y estaba claramente hambrienta. Pero a pesar de todo, no derramó ni una sola lágrima cuando la arrojaron del carruaje a las losas de piedra, razonó la señora en silencio. Ella señaló casualmente con el dedo al hombre, recordándole que Lucifer la acompañaría, y exigió que se repitiera la orden del emperador de Ginebra. La muchacha ya estaba diciendo en voz baja que le habían ordenado aceptar a un hombre noble como marido, y hacerle admitir su insignificancia. Ella cruzó los brazos sobre el pecho, no queriendo perder más tiempo. Y el hombre, agarrándola bruscamente de la mano, ya tenía prisa por llevar a la morena a la mansión. Pero de repente un humo negro, elevándose por el sucio vestido de la desafortunada muchacha, envolvió suave y firmemente su cuerpo y sus brazos, impidiendo que la belleza se moviera. La criatura de la oscuridad estaba lista para hablar. Después de todo, todos esos días difíciles él estuvo a su lado, y vio lo que la morena tuvo que pasar. Sentado sobre su frágil cuerpo, ya le estaba preguntando a la niña qué tan bien estaba. Pero Inés respondió con gratitud. Las cosas habían sido peores. Estaba tan enojado que quería matar a todos, porque sentía el dolor que sufría la hermosa niña. La bella cansada bajó la cabeza y pidió no hacer eso, porque ella misma podría lastimarse. Ella lo conocía desde hacía mucho tiempo. Después de todo, tratando de proteger a Inés, le quitó las últimas fuerzas, considerando a la niña una donante. Siguiendo a Lucifer, la morena no sabía lo que le esperaba, pero se alegró de haber llegado a Lichani. Después de todo, a la muchacha le parecía que el camino nunca terminaría. Ella le pidió a Kian, su fiel amigo, que se escondiera, porque alguien podría sospechar de su existencia y entonces sería declarada bruja. Tocando el corazón de la bella se evaporó, y la muchacha, cerrando los ojos, suspiró aliviada. Moviéndose con bastante rapidez y mirando a su alrededor, la morena quedó sorprendida por el lujo del palacio imperial. La lujosa mansión con torres de terracota sorprende por su belleza y grandeza. Después de todo, era mucho más elegante y atmosférico que el Palacio de Ginebra. Le quitó el aliento, porque en algunos lugares del Palacio Lichan se podía sentir la grandeza de una historia milenaria que no se podía subestimar. Pero mientras recorría los pasillos del castillo, Inés estaba segura de que solo podría visitar dos lugares en él: la prisión o el salón más grande y radiante del palacio. Y las palabras obsesivas que fluían de las paredes de Ginebra ya resonaban en sus oídos, e incluso después de cerrarlos, escuchó órdenes monstruosas. Después de todo, Inés tuvo que hacer todo lo posible para garantizar que la familia imperial Lichan se pudriera hasta la médula, y también dar a luz un hijo para destruirlos. Creyendo que todos los hombres son iguales, y nadie puede resistirse a una mujer persistente y hábil, no se detuvieron ante nada. Al no querer involucrarse en cosas tan vulgares, su lado femenino se puso en huelga. Después de todo, seducir a un hombre y dar a luz a un niño no deseado que destruiría un imperio entero sonaba repugnante. Ahora pensamientos de escape vinieron a su mente. Ella podría hacer esto tomando prestado el poder de Kian, pero ella no entendía qué hacer a continuación. Cuanto más avanzaba, más pensamientos había en su cabeza. Ella solo quería vivir, a pesar de las difíciles circunstancias. Pero el caballero que se había acercado ya estaba agarrando bruscamente a la muchacha por la barbilla.
mirando a los ojos de la morena, le causó dolor, pero Inés, cerrando los ojos, soportó. Llamarla sucia y desagradable hizo enfadar al caballero. Después de todo, él pensó que ella fue enviada en esa forma a propósito. Pero una voz tranquila ya le aconsejaba al hombre que tuviera cuidado con sus palabras. Habiendo soltado a la muchacha, ya escuchó a Lucifer declarar que la morena ascendería al lugar más noble de este imperio. Y la criatura de las tinieblas, apresurándose a ayudar a su favorita, ya estaba subiendo por su vestido. Pero ahora no podía permitir que apareciera. Pero antes de que Inés pudiera pronunciar palabra, una mano desconocida le tocó el codo suave y tiernamente. El hombre que apareció detrás de ella, abrazándola suavemente y presionándola contra sí, ya había prometido llevarla más lejos. Ella se dio la vuelta y vio a Ryan. Mirando a la muchacha de ojos esmeralda, la miró tiernamente. Al mirar al joven, Inés recordó de repente que ya lo había visto en su corta vida. Su cabello color acero llamaba la atención, y el aspecto elegante, con un lujoso broche en la bufanda, enfatizaba la elegancia. Poniéndose la mano en el pecho, el caballero se apresuró a saludar a su majestad, sin esperar que viniera tan rápido. Al oír la dirección a la persona que se acercaba, Inés pensó en ello. Después de todo, ella entendía que solo una persona en Laichan se llamaba así. Ella nunca había visto su rostro, pero soñaba con hacerlo al menos una vez. El caballero confundido se puso nervioso, y el archiduque, mirando sorprendido a su subordinado, ya le preguntaba por la orden que debía recibir. Apretando a la muchacha contra sí, le recordó con calma que había dado la orden de entregarla inmediatamente a la habitación de Heleno, y el archiduque no entendía por qué no se llevó a cabo. A juzgar por su mirada, el caballero realmente no sabía nada. Después de todo, desobedecer a un hombre que era más temido que el emperador Lichan era una amenaza para su vida. El primer caballero y legítimo heredero al trono imperial, cerrando los ojos, estaba claramente disgustado, y mirando al triste caballero, dejó claro que sería castigado. Pero manteniendo la compostura y no queriendo asustar a Inés, ya dijo que él mismo llevaría a la niña allí. Conociendo el carácter del archiduque, ya estaba decidido a hacerse a un lado. Mirando atentamente a Ryan, Inés lo escuchó en voz baja, pero con un acento especial, pidiéndole al caballero que repitiera la orden. Se estremeció como si el heredero se hubiera dirigido a ella. Ahora comprendió con seguridad que quien estaba frente a ella era el archiduque Heleno. Después de todo, hace varios meses, estudió los datos personales de los aristócratas de Laichan y vio un retrato de un hombre. Pero no transmitió ningún detalle. Y ahora Ryan la sorprendió aún más. Extendiendo su mano, saludó a la morena en Lichan y le pidió perdón por la actitud inapropiada. Estaba sinceramente contento con su llegada. Al menos eso era lo que estaba escrito en su cara. Y le sostuvo la mano durante un largo rato, como si no quisiera destruir ese frágil momento. De repente cerró los ojos. Se inclinó suavemente y tocó su mano con sus labios. Un beso ligero pero notorio hizo estremecer a la muchacha. Acostumbrada desde niña al descuido y a la condena total, no esperaba ternura, pero de repente la recibió, despertando una excitación inusual en su corazón. La chica sonrojada estaba confundida, pero rápidamente se recompuso y ya tenía prisa por agradecerle al joven, pero notó una mirada fría en sus ojos. Inés cruzó los brazos sobre el pecho y sintió una extraña sensación de malestar. Había demasiadas contradicciones en sus palabras y acciones. Caminaron en silencio por los largos pasillos del castillo. Pero después de un tiempo habló. Su voz sonaba tranquila e indiferente, y no había ningún sentido de interés en las palabras. Sin embargo, el archiduque escuchó que el camino a Lichani era bastante difícil para ella. Era modesta, pero su apariencia lo decía todo. Inés agradeció al hombre su participación, pero le pidió que no se preocupara. Caminando por los pasillos, le pidió que dedicara un tiempo al descanso, pues antes de la ceremonia de bienvenida, este castillo se convertiría en el hogar de la muchacha. Ella quedó sorprendida por el lujo que la rodeaba. Desde los candelabros de cristal hasta los objetos raros y únicos colocados por todas partes. Y el hombre imponente estaba más allá de toda alabanza. Pero su mente innata aún no entendía por qué la trataba con tanta ternura. Después de todo, mientras estaban en lados opuestos de esta vida, un hombre autosuficiente y una chica sucia, como si vivieran su vida en la calle. Pero no podía imaginar nada mejor dados sus antecedentes. Inés miró hacia abajo, preocupada de que Ryan la mirara de la misma manera que todos los demás.
Mientras se ponía al día con el archiduque, pensó por un momento que tal vez tendría que seducirlo. Pero ahora tenía prisa por preguntar algo más. Y el archiduque, escuchando y viendo que Inés se quedaba atrás y no le seguía, no comprendió cuál era el problema. Pero ella ya recordó que ya se habían conocido antes. Después de todo, ella quería que el hombre fuera un poco más indulgente con ella. Y Ryan, sorprendido por el carácter débil de la muchacha, empezó a enfadarse. Pero era un sentimiento engañoso, porque detrás de su aparente ligereza había dolor. Pero sonriendo, Inés continuó hablando de cómo tal vez solo ella recuerda su encuentro. Sin embargo, al momento siguiente, bajando la cabeza, le recordó a Ryan que si él lo hubiera olvidado, la chica no hablaría más de ello. Y el archiduque continuó examinando a la morena. No entendía por qué hacía eso, pero una cosa estaba clara. Inés era completamente inadecuada para ese lugar. Sus hombros encorvados y su vestido sucio le resultaban desagradables al hombre, al igual que su cabello suelto de color chocolate oscuro, sin signos evidentes de un corte de pelo. No había nada en ella que uno pudiera mirar con admiración, pensó el archiduque entrecerrando los ojos. Los ojos del esteta se perturbaron al contemplar tan triste espectáculo, y los sirvientes, como el viento, iban difundiendo información sobre la fea mujer que había llegado a la mansión. Al fin y al cabo, nunca habían visto nada parecido antes. Acurrucados en un rincón y mirando a la niña, susurraron y rieron. Sus miradas estaban llenas de burla, y sus sonrisas estaban llenas de alegría venenosa. Al pasar junto a los sirvientes, Inés escuchó palabras llenas de desprecio. Y ahora comprendió que toda su vida futura podría convertirse en una lucha contra los chismes. Y el archiduque, notando con qué curiosidad las doncellas observaban lo que sucedía, ya les dirigía una mirada gélida y les exigía que observasen las debidas precauciones. Pero Inés, mirando a aquel hombre, solo pensó que un matrimonio tan envidiable como el archiduque era solo un sueño. Quizás algún día se vuelvan a encontrar, pero en circunstancias más favorables. Pero de repente él puso suavemente su mano sobre su hombro. Sintiendo que la niña temblaba, Ryan sin pensarlo le echó el chaleco encima. Parecía como si el mundo se hubiera detenido. Nadie la había cuidado así jamás. Inés interpretó sus acciones de una manera completamente diferente, porque ella quería amar y ser amada. Mirando a la niña a los ojos, el hombre le preguntó si había dicho que Inés parecía demasiado pequeña e ingenua. Ella se sonrojó y sonrió. Inés no tenía ni idea de que él recordaba aquella conversación en el baile. Fue increíble. Las emociones que abrumaron a la morena eran imposibles de describir. Mi pecho se llenó de un dulce temblor, y una sonrisa cálida, casi infantil, se dibujó en mis labios. La conversación durante el baile le ayudó inesperadamente a conquistar a Inés. Fue un buen comienzo, pensó el archiduque, porque quería adormecer su vigilancia. Ella habló tímidamente sobre cómo quería disculparse por no reconocerlo de inmediato. Pero no fue fácil hacerlo, porque la máscara blanca cubría prácticamente todo el rostro. Pero Ryan no pensó que fuera necesario disculparse. Continuó mirando a la morena, sin saber a qué aferrarse. Era evidente que toda su vida no había sido fácil, y por eso intentaba complacer. Al parecer, Inés creía que la intersección de sus destinos podría jugar a su favor. Sin saber qué más decir, la niña bajó la cabeza tristemente. Y el archiduque, no comprendiendo cuánto tiempo más perdería, sugirió ir más allá. Su rostro se iluminó. La cansada belleza sonrió y Ryan se recordó una vez más que ella no era apta para ese lugar. De pie sobre la alfombra roja, iluminada por la lámpara de cristal y las cortinas de gasa colocadas expertamente, contuvo la respiración. Pero Inés no sabía que viviría aquí. Todo lo que la niña vio dentro era cegador y asombroso. Muebles exquisitos y telas finas crearon un ambiente acogedor, y flores en jarrones llenaron la habitación de fragancia. Pero a todo ese esplendor había también sirvientes a su disposición, recordó el archiduque. Además, podrían ser azotados si hicieran algo malo. Mirando al hombre, ya vio cómo había cambiado su discurso. Al fin y al cabo, volvió a hablar con firmeza y demasiado formal. Y ahora la asustaba. Inés suspiró profundamente, porque la distancia que parecía haberse acortado entre ellos de repente aumentó de nuevo. De pie, rodeada de los sirvientes que ya habían llegado, lo escuchó claramente dándoles órdenes, y su hombre le pidió que se bañara inmediatamente y comiera bien. Inés, sin entender muy bien lo que estaba pasando, ya preguntaba si realmente iba a vivir allí.
a lo que el archiduque se limitó a responder que ya había hablado de ello. Pero aparentemente la morena estaba tan preocupada que se lo perdió por completo. Y ahora tenía miedo de que el archiduque la considerara estúpida y desatenta. Mirando a su alrededor no sabía qué pensar, pero su cerebro se negaba a creer en semejante cuento de hadas. Una habitación lujosa, una nueva vida, sirvientes. Inés ni siquiera podía soñar con algo así. Pero de repente, al recordar sus palabras sobre que ella era capaz de vencer a los sirvientes, la muchacha se estremeció. Al fin y al cabo, esto podría aplicarse más bien a ella. Por supuesto, ella no quería que la metieran en prisión, pero tampoco sabía qué hacer con esa maravillosa vida. Pero de repente, llevándose la mano a la boca y mirando al archiduque con ojos asustados, ya estaba diciendo que ese lugar era demasiado magnífico para ella. Y sin pensarlo 2 veces pidió que le dieran una habitación más modesta y más pequeña. Pero Ryan no tenía intención de cambiar de opinión. El archiduque afirmó que este lugar era perfecto para ella. Sin embargo, un hombre con el pelo corto que entró en la habitación dijo que los helenos no tratan a los huéspedes de forma diferente. Al entrar en la habitación, Lucifer notó que aquel era un lugar digno para la futura esposa del príncipe heredero, y agradeció al archiduque su hospitalidad. Había una pregunta silenciosa en los ojos de Ryan, pero como no quería aclarar todo todavía, se apresuró a salir de la habitación. Después de desearle a Inés una velada agradable, aún esperaba que, después de que estuviera arreglada, al menos no oliera mal. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Pero de repente un toque inesperado en su mano envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo. El archiduque se detuvo bruscamente. Aún no había visto su rostro, pero la tensión que emanaba de la chica era casi tangible. El hombre se giró y la miró, tratando de comprender qué la tenía tan preocupada. Ella estaba temblando, y aunque apenas se notaba, Ryan podía verlo. Pero al momento siguiente, Inés fue invadida por el pánico. Parecía que se estaba volviendo loca, porque no tenía derecho a comportarse tan insolentemente con el archiduque. Pero fue aún más terrible quedarse con Lucifer. El solo pensamiento de esto paralizó a la morena con horror y desesperación. Pero al instante siguiente, apretando las manos contra el pecho, Inés ya se disculpaba, todavía esperando que el archiduque se quedara un poco más. Esto no formaba parte en absoluto de sus planes. El saludo simulado ya había durado demasiado tiempo, así que el hombre pensó que era suficiente por hoy. De repente Lucifer se dio cuenta de que parecía que Laichan era tacaño con el dinero para el palacio imperial. Después de todo, el compañero de Inesa no notó ninguna piedra preciosa ni azulejo. Esta provocación cambió instantáneamente el humor del archiduque, atrayendo su mirada hacia Lucifer, y él, provocando a Ryan y manteniendo una sonrisa pícara, puso a prueba la paciencia de su interlocutor, disfrutando cada momento de ese tenso silencio. Pero pronto el rubio habló. La mirada penetrante de Ryan dejó claro que ya había cruzado la línea y que estaba en problemas. Sin pensarlo, el rubio preguntó en qué habitación se alojaba el hombre. Pero la respuesta sorprendió al archiduque. Después de todo, al responder que era el guardaespaldas de Inés, se quedaría al lado de la chica. Pero el archiduque de repente se dio cuenta de que eso era lo que asustaba a la morena. Pero ahora Ryan tenía el control, y una amenaza oculta brillaba en cada una de sus miradas. La cuestión del posible espionaje de Lucifer en el palacio flotaba en el aire. Al cerrar la puerta de la habitación de Inés, el archiduque dio a entender que necesitaban hablar. Entrecerró los ojos y dijo que dudaba que fuese guardaespaldas, y se apresuró a advertir que si el hombre se atrevía a tirar algo, le esperaba la muerte. Y Lucifer ahora pensaba que si Inés metía la pata, tenía intención de matarla inmediatamente. Por eso la muchacha al saber esto temblaba tanto, y mientras la observaba, vio que lo más probable era que eligiera al archiduque. Pero ahora, preocupado, le dijo a Ryan que había llegado como miembro de la delegación, y que por lo tanto era el rostro del Imperio de Ginebra. Pero el archiduque ya estaba alterado. Sin embargo, Lucifer no sabía entonces que al decirle al archiduque lo que debía hacer, podría perder la vida. Por lo tanto, continuó hablando sin parar sobre cómo el archiduque había atacado a la persona equivocada, firmando así su propia sentencia de muerte. Después de todo, a Ryan lo llamaban el demonio del oeste, y se contaban leyendas sobre su crueldad y astucia. Pero lo que ahora había concebido era imposible de llevar a la realidad. Blandiendo su espada adornada con joyas, a Ryan no le importó por qué había venido desde Ginebra.
Pero ahora Lucifer estaba perturbando sus planes. Y al momento siguiente, con un fuerte golpe con la empuñadura del arma, golpeó al guardaespaldas en la espalda. El hombre se desplomó sobre las baldosas y perdió el conocimiento. Y Ryan pidió que sacaran su cuerpo, encerrándolo en una de las habitaciones. Se dio la vuelta y se fue. Él cree que necesita que Lucifer esté vivo, al menos hasta que Inés elija un marido para ella. Y la bella muchacha, me siento feliz. Lleva varios días viviendo en una habitación desconocida con una sirvienta. Y a ella realmente le gustaba la vida tranquila. Los días pasaron tan rápido que perdió la cuenta. Descansada e increíblemente más bonita, parecía haber olvidado por completo por qué había venido allí. La sensación de seguridad no abandonó a Inés. Habiendo escapado del infierno, disfrutaba de la vida, porque nadie la miraba con desdén. Estaba bellamente vestida. Y tan pronto como la morena miró hacia atrás, una sonrisa educada floreció en el rostro de la sirvienta. Su lujoso cabello color cuervo brillaba bajo el sol, jugando con suaves reflejos. Y las hábiles manos de la criada crearon hábilmente exquisitos peinados a partir de ellos. Las decoraciones cuidadosamente seleccionadas, que fueron traídas con cuidado a la habitación, sorprendieron por su belleza y sofisticación. Y pasando junto al espejo, Inés se detenía muchas veces y quedaba maravillada con su reflejo. Después de todo, frente a ella no estaba la mujer fea que estaba acostumbrada a ver. El cabello cuidadosamente trenzado estaba peinado elegantemente hacia un lado, y el vestido color canario, hecho de tela cara, sorprendentemente le sentaba bien a la muchacha. En pocos días, pasó de ser una niña desaliñada y discreta a una auténtica dama. Y todo parecía increíble, casi como un cuento de hadas. Echando con cuidado una amplia estola de un tono verde intenso sobre los hombros de Inés, la doncella admiró el gusto impecable del duque, pero ella no podía creer lo que se decía. La idea de que el archiduque eligiera personalmente sus atuendos la llenó de sorpresa y alarma. Pero al instante siguiente, tapándose la boca con la mano, la criada se quedó en silencio. Al fin y al cabo, en palacio cualquier palabra descuidada podía costar demasiado. Pero tratando de distraer a la asustada muchacha, Inés se interesó en saber por qué esa habitación se llamaba el heno. Realmente era ella. Después de todo, en ninguna otra sala del Palacio Imperial se había visto jamás tal cantidad de regalos, flores y dulces diversos. La transformó completamente en su amada Heleno. Con añoranza en sus ojos, soñaba con encontrarse con el dueño de ese lugar al menos una vez más. Después de todo, después de que el archiduque la trajo a esta habitación, nunca volvió a visitarla. ¿Y quién es ella?, pensó la muchacha. ¿Y por qué él tendría motivos para visitarla? Su función de escolta terminó ese mismo día. Mirando los anillos, tan elegantes como eran, la niña no entendía por qué le enviaba regalos. Ojalá la desafortunada belleza supiera en qué juego estaba tratando de arrastrarla Ryan. Los pensamientos inquietantes no me dejaban ir. Ella no sabía si estaba bien aceptar tales regalos. Y por eso quise volver a ver al archiduque para hablar de esto. En sus horas libres pensaba en el archiducado de Heleno, y si estaría abierto a gente como ella. Pero sobre todo, a la morena le interesaba qué tipo de persona era Ryan. Pero la criatura de la oscuridad que aparecía cada vez más a menudo en sus momentos de melancolía, le decía a la niña que no confiara en nadie. El espíritu sabio, comprendiendo que su donante carecía de experiencia de vida, le sugirió que no hay bien sin precio. Todo tendría un precio que pagar, así que sugirió huir. Inés apartó esos pensamientos de su cabeza, dándose cuenta de que tendría que abandonar ese mágico cuento de hadas lleno de lujo y atención. Ella no quería perder una parte tan nueva y maravillosa de su vida. Después de todo, ella ingenuamente creyó que fue recompensada por su sufrimiento y por la injusticia. Después de todo se atrevió a esperar que tal vez hubiera otra salida. Pero las lágrimas fluyeron involuntariamente de sus ojos transparentes y de color azul mar. La niña, atormentada por la vida, solo quería ser feliz. Come buena comida, usa ropa bonita y disfruta el nuevo día. Y aparentemente ahora todos sus sueños estaban destinados a hacerse realidad. El príncipe heredero, abriendo la puerta de los aposentos de Inés, se apresuró a mirar los resultados de su plan. Mientras tanto, la criada, admirando su nuevo vestido y su inusual tocado, no pudo contener sus emociones. Y efectivamente, esta mañana Inés estaba especialmente bella, como si presentiera la llegada de un invitado, y su confianza en sí misma crecía cada día. Mirando a la encantadora morena, evaluó el vestido plateado,
que combinaba perfectamente con su cabello negro y sus ojos azules. Gratamente sorprendido, elogió a la muchacha. Después de todo en su apariencia, desde su peinado hasta su vestido, indicaba que los cambios la habían beneficiado. A la luz de los candelabros de cristal y los muebles lujosos, no podía permanecer en silencio. Fue realmente hermoso, y el hombre estaba claramente satisfecho con el trabajo que había realizado. E Inés, notando su atención, sintió una alegría inesperada. La emoción se extendió como un ligero rubor por las mejillas de la morena, y un brillo esquivo brilló en sus ojos. Ella habló sobre cómo Perry lo eligió, y la rubia respondió destacando que su criada tenía un gusto excelente. También preguntó si todo estaba bien con la niña. Sentado a la mesa y mirando la taza con la bebida, ya estaba esperando una oda a su orgullo e inteligencia, comprendiendo lo que la muchacha podía estar pensando todo este tiempo. Pero Inés realmente estaba feliz. La trataron muy bien. Ella le dio las gracias y floreció, y añadió atrevida y sonrojada, que estaba muy contenta con los cumplidos del archiduque. Al revelar otra faceta, Ryan se puso a pensar. Era difícil pasar por alto su despertado interés, y los hermosos pero tan fríos ojos del hombre de repente se volvieron más amables. Agitando las manos emocionado, se alegró de que Inés se estuviera acostumbrando a tal lujo. Y la muchacha, al preguntarle de nuevo qué quería decir, no entendió muy bien las indirectas, y sin dejar de sonrojarse, dijo que su vida había cambiado tanto que se sentía incómoda. Y lo que es más, tengo miedo de acostumbrarme. Sosteniendo una taza en sus manos, preguntó con interés qué hacía la niña en su tiempo libre, y si se aburría pasando tiempo en la habitación. Pero ni siquiera adivinó cuántos años había soñado con estar en tal estado, dijo la morena. Y ahora Inés no sabía qué hacer para salvar todo esto. Cerrando los ojos, el rubio sonrió con picardía. Eso era lo que quería oír. Este gesto transmitía la confianza de un depredador, complacido con su presa. Su expresión apenas cambió. Sin embargo, Inés sintió que su corazón latía más rápido, como si anticipara algo irreversible. Ingenua y vulnerable, ella ya sucumbía imperceptiblemente a sus encantos, acercándose rápidamente a la trampa que le había tendido con tanta sutileza. Pero de repente su voz, suave y casi dulce, interrumpió los pensamientos de la muchacha. Después de todo, tenía un regalo que el hombre trajo. Inés se quedó congelada. Ella juntó las manos sobre su vestido y no supo cómo reaccionar. La emoción solo aumentó, pero la curiosidad pudo más que yo, y Ryan ya se acercaba a ella. Caminando con seguridad pero sin prisa, mantuvo, como siempre, su inmutable moderación. Acercándose, la tomó suavemente por los hombros, pidiéndole que no se preocupara y que no se girara, como si pudiera sentir su curiosidad interior y femenina. Miró su reflejo conjunto en el espejo y, para su sorpresa, notó que ahora le gustaba lo que veía, y al momento siguiente, un exquisito collar de perlas dispersas con un enorme colgante de esmeralda ya adornaba el delgado cuello de la niña. Un enorme colgante de esmeralda, como una gota de follaje primaveral congelado, brillando con profundos tonos de verde, refrescó la piel de Inés. Ella olvidó cómo respirar, pero no era nada comparado con la sensación de sus dedos deslizándose por su cuello, tratando de abrochar la joyería. Mirando a la muchacha, pensó en lo fácil que era conquistar a una mujer, y también se deleitaba con su propio genio. Y ahora un collar digno de una reina adornaba las elegantes clavículas de la muchacha ilegítima. Sonrojándose y poniéndose pálida, Inés tuvo dificultad para controlar sus emociones. Mi corazón estaba dividido entre la confusión, la alegría y el miedo. Mientras seducía a la muchacha y avanzaba hacia su objetivo, casi susurró que Inés le gustaba cada vez más. Sus manos volvieron a tocar el cuello de la morena. Él entendió que en poco tiempo la muchacha finalmente se enamoraría de él. Pero cuando ella se volvió hacia él, se alejó. Al bombardearlo con preguntas sobre la generosidad con la que el hombre la trataba, ella no entendía su naturaleza. Después de todo, trajo a una muchacha ilegítima a su casa. La vistió con hermosas ropas y le dio regalos preciosos. Al mirarla a los hermosos ojos, se dio cuenta de que nadie nunca le había demostrado bondad. De lo contrario, no habría hablado de ello todo el tiempo. Pero lo único que hizo por ella esta semana fue enviarle a su asistente un regalo. Y luego, sentado en su escritorio y apoyando la cabeza entre las manos, escuchó una aburrida historia sobre cómo eligió cuidadosamente un regalo. E incluso cuando Ryan abrió la caja y sacó un lujoso collar de perlas,
Ni un solo nervio se movió en su rostro indiferente. Pero al seguir mirando a la muchacha, el archiduque se convenció una vez más de que los nacidos fuera del matrimonio, como su tío, siempre tienen sed de amor. Y ahora él tomó su elegante mano en la suya. Los impulsos que emanaban de Inés se transmitían al hombre, inclinándose hacia su rostro. Pensó que no tenía que hacer nada en absoluto, porque la presa misma corría hacia él. La morena se sonrojó, pero no volvió a apartarse. A pesar de que todavía no había recibido respuestas a sus preguntas, sintiendo los latidos de su corazón, comprendió que Inés estaba nerviosa, lo que significaba que estaba luchando con sus sentimientos y emociones. La leyó muy fácilmente. Después de todo, al ser una persona sin emociones, sentía sus sentimientos al máximo. Y cada vez que Inés parpadeaba con sus temblorosas pestañas, el hombre veía sus ojos infinitamente azules, que nunca habían visto a una persona tan astuta. Pero de repente él mismo se sonrojó, de una manera inesperada y completamente inusual para un hombre que había visto mucho. Su mirada sincera derritió el hielo y sacó a relucir la ternura. Queriendo besar sus hermosos labios, quería ver cómo cambiaba la expresión de la belleza. Parecía que Ryan no tenía igual en el arte de la seducción. También quería entender cómo sería su voz después de un beso largo y apasionado de un hombre. Retrocediendo un poco, le pidió con calma que repitiera la pregunta, como si no la hubiera escuchado la primera vez. Inés habló de nuevo, intentando mantener un tono formal, pero de repente se quedó paralizada. Algo en su mirada hizo que la chica se detuviera. Aprovechando el momento, ya se acercaba a su rostro. Un ligero beso quemó los labios. Mi respiración era agitada y mi corazón latía salvajemente en mi pecho. Besándola lentamente y con cierta lánguida ternura, no podía separarse de los labios de Inés. Sus manos, acariciando cuidadosamente su espalda y apretando su cintura, la hicieron olvidarse de todo. Pero la niña no podía comprender lo que le estaba sucediendo, porque estaba experimentando tales sensaciones por primera vez. Y a la morena le gustaba el calor que se extendía por su cuerpo. Por supuesto que pensó que era una intrusión en su mundo, pero no le importó en absoluto. Cuando finalmente sus labios se separaron, ella respiró profundamente, como si recién ahora se diera cuenta de que había estado conteniéndolo todo este tiempo. No sabían qué decirse. La vergüenza que se apoderó de ambos los obligó a mirar hacia otro lado. Pero la muchacha no entendió por qué la besó tan repentinamente. Le dijeron cómo comportarse en tales casos, pero Inés pensó que no quería preguntarle sobre ello. Ella simplemente se sonrojó sin decir una palabra, pero una extraña pregunta no la dejó en paz. A ella le preocupaba si todos los aristócratas de Lichan eran como el archiduque. Después de todo, Inés temía que el príncipe heredero fuera completamente diferente, y esperaba que los hermanos tuvieran algunos rasgos de carácter comunes. Pero ahora le preocupaba el hecho de que sin conocer al príncipe heredero, ya estaba besando a otro hombre. Al fin y al cabo, al mirar su retrato en Ginebra, recordó que el hombre representado en él le causó una agradable impresión. Y ahora la niña le preguntaba a Ryan cuándo podría conocer a su hermano. Sin esperar una pregunta así después de un beso apasionado, la rubia pensó en ello. Con las manos tras la espalda y el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, indicó que Inés había pasado rozándolo. Sorprendido de que la muchacha todavía estuviera interesada en el príncipe heredero, sugirió dar un paseo por el jardín al día siguiente. Después de todo, es muy posible que la morena pueda conocerlo. Recordando las puntiagudas torres del palacio, decoradas con tejas rojas, ya soñaba con un paseo, y el archiduque se apresuró a volver a un tono cortés. Y ahora el hombre elegante, y al mismo tiempo tan frío, volvía a mirar a la muchacha, y ella no sabía qué hacer con sus manos. Su compostura la sorprendió. Ella miró hacia abajo y se sintió molesta, porque estaba en parte celosa de Ryan. Después de todo, no importaba lo que hiciera, nunca parecía extraño. Hacía tiempo que había notado cómo su intuición se activaba en situaciones no habituales. Y ahora le decía a la niña que no se equivocara. La bella sonriente agradeció al archiduque por contarle esto. Después de todo, se dio cuenta de que el tiempo pasaba, y ella aún no había hecho nada para cumplir la orden. Y él, mirando hacia abajo, dijo que esperaba que todo saliera bien para Inés. El hombre quedó sorprendido por el cinismo del simplón. Después de todo, Ryan pensó que la chica se estaba burlando de él cuando, después del beso, inmediatamente comenzó a mostrar interés en su hermano. Cerrando los ojos y sujetándose la barbilla, creyó que había cometido un error.
Olvidándose imperdonablemente de sí mismo, se sintió como un idiota. Pero sus sentimientos ahora no importaban. Y si Inés volviera a ser tratada con dureza, pensó Ryan, inmediatamente correría hacia él llorando. Al despedirse, le pidió a la niña que le contara cómo iría el encuentro con su hermano. Al fin y al cabo, ya lo había pensado todo hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, bajando la mirada, el hombre sin alma solo soñaba con ver lágrimas en el bello rostro de la morena. Y al día siguiente, Inés, siguiendo las instrucciones de su solícita criada, ya salía con cuidado de la habitación, mirando a su alrededor. Pero ahora tenía prisa por ver finalmente al hombre destinado a ser su marido. Su vestido amarillo armonizaba perfectamente con el rico follaje verde. Los curiosos que rodeaban a la morena, observando desde un lado, reconocieron en ella a la mujer que recientemente había sido llevada a juicio. Pero a Inés no le importaban ni lo más mínimo. Después de todo, eran tan simples como el vestido que llevaba cuando llegó al palacio. Disfrutando del aire fresco y del canto de los pájaros, se adentró cada vez más en el parque. Considerando que todas las conversaciones a su alrededor eran iguales, la morena no les prestó atención. Hacía tiempo que se había acostumbrado al hecho de que la gente la despreciaba. Y aunque no le hacía daño a nadie, solo mirando a alguien a los ojos comprendía lo que pensaba de ella. Y solo el archiduque Heleno fue una excepción. Al fin y al cabo, se puso hábilmente una máscara en su hermoso rostro. Alzando los ojos al cielo, pensó que todavía no confiaba en el archiduque. Sin embargo, era necesario notar que cuando él apareció, el corazón de la niña latía más rápido. Sosteniendo su falda, no pudo evitar preguntarse por qué el archiduque estaba tratando de acercarse a ella. Pero al no encontrar respuesta a su pregunta, decidió simplemente disfrutar de la belleza de la naturaleza mientras esperaba conocer al príncipe heredero. Al mirar el palacio desde detrás de los árboles, Inés se sorprendió pensando que no estaba del todo acostumbrada a ese majestuoso lugar. Y ella se alegró en silencio por este descubrimiento. Pero de repente sus ojos se oscurecieron. Un escalofrío familiar recorrió mi columna, indicando que el mensajero de la oscuridad estaba cerca. La morena cerró los ojos y se molestó, envolviendo su frágil cuerpo. Ya tenía prisa por decirle a su donante que si realmente estaba planeando escapar, entonces había llegado el momento. Ella le rogó que no fuera tan persistente. Pero ahora, en el jardín, revelado en todo su esplendor, le aconsejó a Inés que no tuviera miedo. Qian claramente no estaba contento, pero al mirarlo a los ojos comprendió que su misterioso amigo hablaba en serio. Y solo en él podía confiar. Y él, intuyendo el peligro que amenazaba a la muchacha, la empujó a huir, no dándole tiempo a dudas. E Inés, antes de poder mirar atrás, ya corría hacia los densos arbustos del jardín. Tenía tanto miedo que los latidos del corazón de la morena ahogaban el ruido de las hojas. Sus pensamientos estaban confusos y la niña no sabía qué hacer. Mientras tanto, el príncipe heredero, vestido con una sencilla camisa, ya la estaba buscando entre la espesura de los árboles. Él conocía esos caminos desde la infancia, y habiéndolos recorrido 2 veces, no podía entender dónde había desaparecido la morena. La ansiedad creció, pero no podía explicarla. Los recuerdos lo invadieron y lo devolvieron al floreciente jardín del Palacio Imperial de Ginebra. Después de todo, fue allí donde vio por primera vez una belleza de ojos azules. Pero la muchacha no vio a su príncipe heredero, porque estaba cubierto por una máscara bastante gruesa. Han pasado 8 años desde entonces, pero Richard todavía no puede olvidar sus ojos. Llamando al caballero, ordenó reforzar la seguridad en la frontera. Y si la muchacha de pelo negro se cruza con él, pidió que se lo reportaran inmediatamente. Sin embargo, el caballero se ofreció a traerla por la fuerza. Pero apretando los puños, Richard no quería actuar de la misma manera que su desalmado hermano. Mirando al cielo, soñó que Inés cruzaría la frontera ilesa. Comprendió que actuaba de forma inapropiada para un príncipe heredero, pero no podía hacer otra cosa. Y la noticia de la fuga de Inés sorprendió al archiduque en su despacho. Se quedó congelado por la sorpresa. Esta situación no estaba para nada en sus planes. Después de todo, considerando que la morena era débil e ingenua, no esperaba tales acciones de ella. Pero él no sabía nada de Caín, y la asustada doncella, siguiendo al caballero, tratando de encontrar las palabras, ya estaba informando al archiduque que la muchacha no había regresado. Con miedo de levantar la cabeza, murmuró sobre lo que Ryan sabía sin ella.
Para no asustar a Pei, sino deshacerse de ella, pidió volver a ir a comprobarlo. Al mirar formalmente los documentos, pensó que Inés no tenía a dónde ir. Y a juzgar por su impotencia, simplemente se perdió en el jardín. Pero la criada levantó la cabeza y sollozó, diciendo que junto con los caballeros de la corte habían registrado tanto la casa como el jardín. Pero incluso después de varias horas no pudieron encontrar a la morena, dijo Peri todavía preocupada. Bueno, de repente separándose de los documentos miró a la chica. Un sudor frío le corrió por la espalda. El crujido del papel produjo un sonido triste. El hombre se levantó de la mesa, miró amenazadoramente a Peri y ya estaba preguntando cómo había podido perderse Inés. Y la muchacha, dejándose caer de espaldas y oliendo el suelo, tuvo miedo de levantar la cabeza, comprendiendo que del archiduque se podía esperar cualquier cosa. Al abrir los ojos por un minuto, pensó que la morena no conocía en absoluto a Li Chan, y a dónde iba seguía siendo un misterio. Sin embargo, el archiduque, sabiendo que el palacio imperial estaba bien custodiado, comprendió que Inés no podía pasar desapercibida por las puertas principales. Pero sus palabras no salían de la cabeza del hombre. Cuando ella le agradeció los hermosos regalos y las joyas, pero no podía entender por qué él era amable con ella. El resentimiento, como un sapo, acechaba en el alma de Ryan y no le daba paz. El hombre no entendía qué había hecho mal y en qué se había equivocado. Pasando rápidamente junto a los sirvientes que todavía yacían en el suelo, como si no existieran en absoluto, el archiduque salió de la oficina. Sin embargo, al amparo de la noche, regresó a la habitación donde anteriormente había vivido Inés. De pie sobre la alfombra roja, miró a su alrededor, pero había anhelo en sus ojos. El experimentado guerrero buscaba la razón que hacía que la muchacha se marchara, pues nada hacía presagiar problemas. El vestido aburrido, que también le sentaba a la morena y que recordaba el beso del hombre, yacía tristemente sobre el tocador, esperando a su dueño. Bajó la cabeza y pensó, después de todo, la realidad era que la muchacha no se llevó nada excepto las cosas que había traído al palacio, y Peri, que se acercó por detrás, se sorprendió de cómo el vestido con el que la morena salió a pasear regresó a la habitación, y el viejo desapareció. La criada molesta, que permaneció en la habitación después de que la niña se fue, no entendió cómo sucedió esto, pero aún más sorprendida estaba por el hombre que corría por la habitación. Estaba claro que no era él mismo, porque repetía una y otra vez que ella había dejado todo lo que Ryan le había dado. Acercándose al cofre con las joyas, ya estaba sacando el collar que le había regalado el día anterior. De pie frente al espejo, agarraba el collar con una mano, recordando cómo lo había sujetado en el delgado cuello de la niña, y con la otra acariciaba su vestido. La irritación que surgió no desapareció. Nadie se había atrevido antes a rechazar su atención, pero ella se fue sin mirar atrás, sin agradecer, sin valorar. Los dedos delgados agarraron el collar con más fuerza. En ese momento el rubio se dio cuenta de que no solo quería que ella regresara, quería castigarla, pero de repente la tristeza brilló en sus ojos. Un destino cruel le arrebató constantemente lo que Ryan quería, y hasta la insignificante mujer lo abandonó. Y ahora, dando la orden de encontrar al fugitivo a cualquier precio, el archiduque no iba a esperar más. Un caballero leal al que se le confiaba una tarea sabía que era imposible desobedecer. Después de hacer una reverencia, ya tenía prisa por cumplir la orden, y ante sus ojos, una y otra vez, aparecieron los enormes ojos azules y los tiernos labios que el hombre había besado tan apasionadamente el día anterior. No pudo evitar preguntarse cómo una joven podía huir de un país donde no conocía a nadie, al darse cuenta de que incluso si desaparecía sin dejar rastro, sin duda la encontraría en 5 días. Pero los hombres del archiduque continuaron buscando en todos los lugares concurridos, pero aún así no lograron obtener ningún éxito. Pero la tienda, a la que conducía un limpio camino adoquinado y en la que se instaló la muchacha, no se pudo encontrar ni siquiera 7 meses después. E Inés, símbolo de la tregua temporal entre los estados, caminaba pesadamente por los adoquines, confiada en que nadie la encontraría. Pero después de este incidente, las relaciones entre los estados se deterioraron rápidamente, y fue necesario hacer algo para mantener la precaria paz. 3 meses después, de camino a Ginebra, el príncipe heredero tenía prisa por hablar con el emperador, y fue una buena decisión. Después de todo, el antiguo acuerdo para poner fin a la guerra estaba llegando a su fin, y el emperador del estado de Laichan comprendió que no había suficiente fuerza para continuar la guerra,
Y la petición de encontrar a Inés no era para mostrar el poder de Ginebra. Lo más probable es que hubiera otra razón. Después de todo, se confirmó que estaba en Cairán. Y aunque no había motivos para preocuparse, la morena podría tener problemas de salud, leyó Richard en los informes. Pero hubiera sido mejor comprobarlo, pensó el joven, porque todos estos meses había estado preocupado por la niña. Quería estar seguro de que ella estaba bien. Mirando tristemente por la ventanilla del carruaje, pensó que sería mejor que Inés desapareciera en algún lugar de ultramar, hacia el continente oriental. Y el archiduque, sentado en el sofá de su despacho, comprendió que era hora de dejar de buscar a la muchacha y ocuparse de los asuntos de Estado. 7 largos y agotadores meses de búsqueda. Esperaba que cuando encontrara a la morena su condición mejoraría. Nadie lo había vuelto loco como esta muchacha atrevida e indomable. Habiendo tocado una fibra sensible, convirtió a Ryan en un cazador obsesivo. Pero ya se oyó un golpe en la puerta y el caballero, mirando cautelosamente hacia el umbral, informó al hombre sentado en la oscuridad que tenía noticias. Él escuchó en silencio. Pero cuando el caballero dijo que habían encontrado al fugitivo, el rubio se levantó bruscamente. Ajustándose el puño, parecía dispuesto a asestar un golpe decisivo. Y los libros dispuestos, los cuadernos con recetas y las velas humeantes indicaban que el trabajo en la herbolaria de Robert se desarrollaba día y noche. Una morena de ojos azules con un vestido verde de verano, mirando al hombre que en tono de broma la llamaba dama, quien nuevamente le dijo que necesitaba cuidarse. Al fin y al cabo, realmente parecía enferma. Y el atento dueño de la tienda tenía razón, porque no sabía de Caín, quien le estaba quitando lo último de la fuerza a la belleza. Ella se rió. ¿Y qué esperaba de un hombre que había estado estudiando hierbas medicinales durante 50 años? Por supuesto que Robert soñaba con curarla, pero con curiosidad, levantando la nariz y echándose hacia atrás el pelo que a menudo le estorbaba. Preguntó cuánto tiempo le quedaba. El hombre, que llevaba varios meses observando a Inés, quedó sorprendido por su singular carácter. Después de todo, en los ojos de la belleza no había miedo, ni desesperación, ni arrepentimiento. Pero mientras tranquilizaba a Robert, le dijo que se sentía bien y le pidió que no se preocupara. Sin embargo, el hombre no se dejó engañar, pues vio que Inés estaba bajo de peso, y a pesar de que la niña comía bien, su piel permanecía pálida. Cuando Robert encontró a la morena en la orilla del mar, su corazón apenas latía. Incluso después del tratamiento, apenas podía moverse, lo que molestaba al médico. A menudo la regañaba por descuidar el tratamiento, porque pronto tal vez no podría ni siquiera levantarse de la cama. Pero Inés solo lloró y permaneció en silencio. Y luego se quejó en voz baja de que no podía permanecer en cama durante 6 meses mientras la vida pasaba ante ella. Y ahora, de pie detrás del mostrador frente al hombre, la morena dijo que quería recompensarlo con bondad por todo lo que había hecho por ella. Pero el hombre se agarró la cabeza y se enojó. Parecía que ella no lo escuchaba en absoluto. Ahora no entendía de qué tipo de pago se estaba hablando. Él estaba absolutamente consciente de lo enferma que estaba la niña y casi le gritó. E Inés simplemente lo miró con sus enormes ojos. Pidió no presionarlo, pues aconsejó tomar medicación y descansar más. Y tal vez entonces le queden 10 años de vida. E Inés, mirando tiernamente a los ojos del médico, estaba feliz con el veredicto. Pero ella pidió que le dieran al menos algún tipo de tarea. Y el hombre, finalmente accediendo, pidió ir al molino. Estaba tan contenta que hizo crujir la puerta y ya estaba saliendo a la calle. La luz del sol, que recorría suavemente el rostro, se detenía en el cabello. Cerró los ojos y se quedó en silencio, absorbiendo la energía enviada por el mundo. La muchacha se alegró de que la pequeña ciudad portuaria en la que se encontraba estuviera tan lejos del palacio imperial. Una brisa agradable, alborotando mi cabello corto, me ayudó a respirar. Ella agradeció al destino por la elección correcta, sintiendo que este era su lugar. La morena agarraba una cesta de frutas y bayas y miraba a lo lejos. Y el mar, coqueteando tiernamente con Inés, nos recordó la historia de cómo se conocieron. Después de haber tomado una decisión difícil y haber pagado por ella con su salud, la muchacha seguía siendo feliz. Después de todo, este lugar estaba habitado por gente maravillosa y amable. Pero tan pronto como pensó que no sabían quién era la chica, el humo negro ya la envolvía. Caín volvió a recordarle a la bella que no debía confiar en nadie. Solo en eso estaba su salvación. Y ella continuó creyéndole. Cerrando los ojos, comprendió que toda bondad tiene su precio.
y ni siquiera Robert ayuda en vano. Y ahora sabía que este era el mejor momento de su modesta vida, y por eso no quería cambiar nada. Y si vive así durante los 10 años de los que habla Robert, entonces ya estará agradecida al destino. La morena no tenía idea de que el aire fuera de los muros del palacio pudiera ser tan fresco y maravilloso, hasta que se encontró allí. Y ahora, sosteniendo una cesta de frutas y bayas, pensó en cómo habría sido su vida si la niña hubiera permanecido en el palacio. Lo más probable es que se hubiera convertido en la esposa del príncipe heredero, pensó la muchacha, pero nunca había visto a ese hombre, y sus fantasías eran claramente insuficientes. Pero lo más terrible era pensar que la muchacha pudiera convertirse en la amante del archiduque, cuyos besos aún recordaba. Dirigiéndose mentalmente a Richard, dijo que no recordaba su rostro, mucho menos su figura. Pero el joven era amable con ella y eso era lo principal. Pero la morena pensaba incesantemente en el frío y reservado Ryan. Con el susurro de los árboles, ella ya estaba entrando en la ciudad, dispersando pensamientos vacíos a medida que avanzaba. Después de todo, ahora entendía que solo las circunstancias podían cambiar el destino. Pero el ruido que venía cerca de la panadería la detuvo, y la muchacha sentada en la acera se protegía de los golpes, sin comprender lo que estaba pasando. Inés ya se apresuró a preguntarle a la enojada mujer del vestido morado sobre ello, y la señora dijo que el hombre estaba muy enojado porque estaba criando al hijo de otra persona, tomándolo como propio, y ahora estaba tratando de averiguar de quién era. Señalando con el dedo el rostro de su esposa, dijo que esos hijos ilegítimos ya estaban en boca de todos. Y luego hizo lo mismo que buscaban. Al escuchar las últimas palabras del hombre enojado, la muchacha se estremeció. Volviéndose hacia la mujer, volvió a preguntarle de qué estaban hablando, y ella, quejándose de que las noticias llegaban a su ciudad con retraso, ya sabía que la familia imperial buscaba a la princesa ilegítima de Ginebra. Y no hace mucho, añadió la rubia del vestido morado. Incluso el archiduque Heleno pidió ayuda a un reino vecino para encontrar a una niña fugitiva. Inés ya sentía cómo la condena de la gente la inundaba de la cabeza a los pies. Ella quería gritar, pero las fuerzas estaban abandonando a la morena. Y el hombre rubio, que llegó al reino de Apel al amparo de la noche, acompañado de un fiel caballero, ya sabía dónde estaba el fugitivo. Estaba enojado porque la niña se había escapado a otro país. Pero Ryan estaba aún más preocupado por el hecho de que su hermano lo estaba engañando. Desde que se enteró hace 6 meses de que uno de los sirvientes informaba al príncipe heredero sobre Inés, se había vuelto más reservado. Y ahora, moviéndose por la plaza de la ciudad, el archiduque pensó que parecía que su hermano necesitaba casarse con ella. Después de todo, vi sentimientos por la morena en sus ojos. Frunció los labios y maldijo. Estaba insoportablemente desgarrado por el sentimiento que proviene de ser engañado constantemente, pero sabía cómo deshacerse de las espinas que le causaban un dolor insoportable. Y ahora el hombre se dirigía a Cairán, porque había llegado el momento de mirar a los ojos a quien se atrevió a perturbar su paz. Y ya se oyó un golpe a la puerta. El caballero, que había mirado hacia la puerta, se apresuró a informar sobre cómo se estaba cumpliendo la orden. Inclinándose, dijo que los caballeros enviados a Cairán, con la ayuda de folletos esparcidos por la ciudad, ya tenían información sobre el fugitivo. Mientras tanto, Inés corría a ayudar a la señora que estaba sentada en la acera y sujetaba con su mano su mejilla sangrante. Ella no sabía cómo ayudar, pero aún así tenía que preguntar algo. Cuando le preguntó por su salud, la bella rubia levantó la mirada. La mejilla rota se hinchaba rápidamente y el dolor era visible en los ojos. Inés, retrocediendo involuntariamente, ya estaba intentando una situación similar. Pero lo único que la mujer pudo decir fue que estaba bien. Sin embargo, la morena no lo pensó así, y la niña que estaba junto a su madre comenzó a llorar. La mujer abrazó al bebé y la calmó. E Inés propuso que fueran a la herbolaria, sin pensar para nada que estaba haciendo algo mal. Recordó que ya había perturbado la vida pacífica del hombre, pero él nunca se quejó y la solución llegó naturalmente. Mientras ayudaba a la niña a levantarse, pensó en lo que le diría al dueño de la tienda. Después de todo, la realidad era que el hombre golpeaba a su esposa, quien quedó embarazada del conde Aiger. Pero una voz familiar ya había llamado a la muchacha. Alarmado, Roberto, sin comprender por qué la morena había estado ausente durante tanto tiempo, salió a su encuentro. Al ver un hermoso jardín de flores y niñas, el hombre sonrió.
Sin embargo, el hecho de que uno de ellos estuviera herido no escapó a su ojo experimentado. La morena se alegró de que las circunstancias jugaran a su favor. Y un buen hombre lo ve todo con sus propios ojos. Pero de repente su mirada se desvaneció, porque Robert ya había empezado a regañarla. A veces se preocupaba tanto por Inés que la niña se sentía como una niña. La llamó inmadura y la acusó de ponerlo nervioso. Después de todo, merecía respeto. Y acercándose a la rubia, la tomó del brazo, dándose cuenta de que Inés no podría sostenerla sola. De camino a la herbolaria, le dijo a la señora que el señor Robert era un médico maravilloso que rápidamente la ayudaría a recuperarse. Y en voz baja le pidió al hombre que dejara a la niña esa noche. Después de todo, Inés le iba a contar una historia terrible que sucedió en el mercado. Pero el sabio médico no necesitaba explicaciones. Y a pesar de que quizás buscaban a la rubia, ya había ofrecido su casa para pasar la noche. Al fin y al cabo, para él la ayuda siempre era lo primero, y todo lo demás carecía por completo de importancia. Y ahora Robert pidió a las chicas que entraran rápidamente a la tienda. Oyó que un juez de Hiram había sido enviado para acusar a Inés de adulterio con él, por lo que el hombre le pidió que se apresurara. Y la muchacha sonrojada, paralizada en el lugar, no podía creer sus palabras. Ella comprendió que podrían encontrarla pronto y eso la asustó. Y al otro lado de la ciudad, el archiduque se tapó la boca con las manos y pensó. Comprendió que si se confirmaba el vínculo entre ellos, Inés y Roberto serían arrestados. Y el caballero le pidió a Ryan que actuara sin demora. Sin embargo, no tenía prisa. En los informes interceptados leyó que la niña estaba enferma. Ahora estaba enojado con ella otra vez, porque había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Y ahora no pude aprovecharlo al máximo. Pero el caballero insistió, y bajo su presión el archiduque se rindió. Sin embargo, yo quería ir primero, y a la misma hora, sacando medicamentos y apósitos de numerosas cajas, Roberto se apresuró a ayudar a la señora. Habiendo recuperado un poco el sentido, la rubia se apresuró a agradecer a la muchacha su preocupación y ayuda, y Inés ya estaba pensando en la difícil historia de la mujer. Después de todo, ella, trabajando como sirvienta, llamó la atención del vizconde y quedó embarazada después de la primera noche. Abrazando a la niña, dijo que podría haber sido ejecutada si hubiera mencionado que el niño era ilegítimo. Entonces la rubia se mudó rápidamente fuera del condado. Ojalá supiera cómo la entendió Inés. Después de haber pasado por la humillación y la condena, la muchacha vendida a cambio de la paz volvió a experimentar las emociones que habían estallado. Pero ahora la morena le aconsejó a la madre de la niña que se tomara un descanso de los terribles acontecimientos. Mientras tanto, ella se hará cargo del bebé. Sentándose en la cama y colocando las manos sobre las rodillas, la mujer comenzó a pensar. Ella no tenía idea de cómo seguir viviendo. Al fin y al cabo, ella no había tenido ninguna experiencia semejante, y la belleza de ojos azules solo miraba de vez en cuando a su invitada, entreteniendo a la niña. La mujer respiró tranquilamente, pero aún así decidió acostarse. Mi mejilla ardía y los pensamientos rondaban mi cabeza. Pero de repente, girando la cabeza hacia Inés, la rubia dijo en voz baja que tenía el aspecto de los hijos ilegítimos de un vizconde. Ella no quería ofender a la niña de ninguna manera, hablando con imágenes y sentimientos. Ella simplemente pensó que era demasiado noble. Inés bajó la cabeza y asintió. Pero ella no estaba preparada para hablar de sí misma, pues se daba cuenta de que acercarse de esa manera no terminaría bien. A la luz de la lámpara de noche, pidió perdón por sus palabras y volvió a agradecerle, porque comprendió que si no fuera por el encuentro con la muchacha, tendrían que pasar la noche en la calle. Pero las personas que se encontraban en las mismas circunstancias se entendían sin palabras. Al abrir la maleta de viaje de Robert, la morena sacó unas pinzas y una venda. Ella comprendió que podía hacer poco para ayudar a la niña, pero sabía cómo curar las heridas. Y sin perder tiempo, lo hizo bajo el sonido repetido de palabras de agradecimiento. Tratando de calmar a la mujer, le pidió que durmiera. Y por la mañana la morena prometió. Junto con el sabio Robert elaborarían un plan para las próximas acciones. Cuando salía de la habitación, Inés se detuvo. Ella realmente quería ayudar, pero sabía que sus opciones eran extremadamente limitadas, y tampoco podía confiar en la bondad de Robert. Después de todo, sentí que eso estaba mal hacia ese hombre, y no le debe nada a nadie. Sin embargo, ahora bajaba las escaleras en busca de un hombre.
La niña sabía que a altas horas de la noche solo podría estar en el laboratorio, pero mientras caminaba por el parquet, la morena ya oyó la voz de otra persona. Inés se detuvo y se quedó congelada. Después de todo, Robert le respondió a alguien que en su casa no había tales personas. Sin embargo, la persona a quien iban dirigidas estas palabras estaba segura de que el dueño de la tienda estaba mintiendo. Y tiene información verificada. De repente comprendió todo. Su corazón dolorido se hundió. A través del hueco de la barandilla de madera ya se podía ver a un hombre vestido de uniforme. Sin duda alguna, escuchó al juez. Y ahora el hombre estaba hablando de cómo los testigos vieron a una mujer joven traer a una señora con un niño a esta casa. Robert, un hombre con traje azul y un fino bigote en el rostro, amenazó con registrar la casa si no entregaba voluntariamente a la esposa del panadero. Asomándose cautelosamente desde su escondite, la niña se dio cuenta de que probablemente el marido de Neya había contactado a la policía. Pensó con añoranza que no podía abandonar el refugio porque se delataría. Su vida estaba en juego ahora, pero de repente una voz de niña la llamó. La chica que apareció por detrás estaba claramente asustada y trató de atraer la atención de Inés. Mientras calmaba al bebé, pidió regresar con su madre. Después de todo, la morena no podía irse de ese lugar sin entender cómo terminaría la conversación. Pero la muchacha, insistente y agarrando la falda de la niña, no quería regresar con su madre. El deseo de proteger a esta familia empujó a Inés a tomar acción. Mientras bajaba las escaleras, ya vio a Robert parado frente a un hombre desconocido. Ella admitió que escuchó algo de la conversación y decidió que los hombres estaban hablando de ella. Y ahora le pidió al juez que le hiciera las preguntas que le interesaban. Pero a medida que se acercaba, Inés ya comprendió que no estaba solo. Y el juez, habiéndola reconocido por la descripción de los testigos, ya preguntó por el paradero de la mujer con el niño, sin apartar la vista de la morena. Ya estaba diciendo que no estaban en esa casa. Sin embargo, el juez ya estaba sacando su espada, amenazando a Robert. Inés, improvisando sobre la marcha, contó con calma que los había llevado a un hotel situado en la plaza. Dando un paso adelante y cubriendo a Robert, se ofreció a guiar a los hombres al lugar donde los había dejado. Ella sabía que era peligroso, pero en un intento por ayudar al hombre que le había dado refugio y amor, no podía hacer otra cosa. Dándose la vuelta y abrazando a Robert, le pidió que no se preocupara. Ella planeaba regresar a medianoche y le pidió que se fuera a la cama. Acostumbrada a un trato violento, Inés sabía que podía afrontarlo, pero el entusiasmo de una persona amorosa podría obstaculizarla, y dirigiéndose hacia la puerta, la morena ya estaba intentando arrastrar consigo a los invitados no invitados, que amenazaban al dueño de la tienda y a sus nuevos clientes. Y el tiempo, como previendo problemas, lloraba grandes gotas de lluvia. La muchacha ligeramente vestida tenía miedo de mojarse, y congelada en el umbral, avanzó sin dudarlo. El hombre confundido, mientras observaba en silencio a Inés alejarse, de repente se dio cuenta de que escuchaba el sonido de la lluvia. Sabiendo que la hipotermia equivalía a la muerte para la morena, ya corrió tras ella, abriendo la puerta de golpe. Llamó a Inés, pero las toneladas de agua que caían al suelo, ahogando su grito, mataron su esperanza. Robert se dio cuenta de que no estaba a la altura de su juventud. Mirando la pared de lluvia, el médico esperaba que la morena sobreviviera después de tal aventura, pero aún no sabía que a su llamado ya había respondido otra persona, alguien mucho más peligroso que el juez. Y él, como un cazador, ya se acercaba a su tienda. Un apuesto hombre rubio con una capa hasta los pies, acompañado de un caballero, ya preguntaba por Inés. Después de todo, supuso que el dueño de la tienda se encontraba frente a él. Grandes gotas de lluvia que corrían por su cabello plateado oscurecían sus ojos y dificultaban ver al hombre. Pero recordando los informes, estaba seguro de que había llegado al lugar correcto. Pero la decepción que le esperaba en la puerta arruinó el ánimo del archiduque. Al fin y al cabo, en esa casa no había nadie a quien había estado buscando durante tanto tiempo. Y el agitado Roberto, sin entender quién era ese hombre y por qué estaba tan persistentemente interesado en la morena, le pidió que saliera de su casa. Sin embargo, las preguntas del anciano solo irritaron a Ryan. Después de todo, nadie tenía derecho a decirle qué hacer. Mirando la luz en la ventana del segundo piso, ordenó al caballero buscar en todos los rincones, pero encontrar al fugitivo. E Inés, en cuclillas y apoyada contra la pared del hotel, lloraba. Después de todo, cuando acompañaba a los hombres, comprendió que no podía prescindir de Caín,
y el fiel amigo, envolviéndola en humo negro. Se alegró de ayudar al donante. Pero la morena apenas tenía fuerza interior suficiente para vivir. Y ahora, acariciando sus manos azules, temblaba de frío, de dolor y de miedo. Después de todo, le quitó su energía, incluso sintiendo que Inés estaba gravemente enferma. Cerrando los ojos, supo que podía soportarlo, porque había mucho trabajo por delante. Pero cuanto más utilizaba la morena el poder de la oscuridad, más rápido se acercaba a su muerte. Y ahora, agitando la mano, pidió a Caín que influyera en los hombres, informándoles que la madre y la hija no habían sido encontradas. Después de todo, él lavó hábilmente el cerebro y logró que la gente se olvidara de todo. Y ahora los hombres, sin entender por qué se encontraban cerca del hotel, se fueron lentamente a casa. Y la muchacha, respirando con dificultad y apoyada contra la pared, intentó levantarse de su lugar, pero Caín se esforzaba. Ella solo soñaba con llegar a casa, pero el destino ya estaba interfiriendo en su vida mesurada. Su corazón latía a un ritmo extraño e incomprensible, ahogando el sonido de la lluvia. Y solo el pensamiento de Robert mantenía a la muchacha de pie. Pero el sonido de las pesadas botas del archiduque, caminando con confianza hacia la morena, dejó cualquier esperanza de encontrarse con un hombre en el pasado. Sintiéndose débil, Inés aún no dejó que el miedo obstaculizara sus movimientos. Tratando de centrarse en los mejores momentos de su vida, recordó a Lycaonie. Pero cuando un minuto después se encontró cara a cara con el archiduque, no podía creer lo que veía. Al darse cuenta de que la realidad la había alcanzado, intentó tomar una decisión rápida. La alarma que sonaba en mi cabeza me decía que tenía que correr, pero no había fuerzas. Sin embargo, esperando un milagro, siguió intentándolo y se dirigió en la dirección opuesta. Pero la voz tranquila del hombre ya detenía a Inés, y ahora la llamó con él. Al darse cuenta de que no había otra salida, y todo lo que podía hacer era seguir su destino, ella se dio la vuelta y caminó. Mirando a través de los rayos de lluvia que corrían por su cabello, la niña saludó a Ryan en silencio, y él, olvidándose de su enojo, simplemente la miró, dándose cuenta de lo aburrido que estaba. Pero Inés ya le había preguntado cómo la encontró y por qué la necesitaba. El hombre no vio sentido en responder sus preguntas. Él simplemente miró el cuerpo exhausto, esperando que la morena no cayera en medio de la calle. La belleza bajó la cabeza y se quedó en silencio, dándose cuenta de que este hombre guerrero fuerte y frío era completamente diferente del archiduque que estaba enamorado de ella. Ahora le propuso ir a hablar a un lugar más tranquilo, e incluso le tomó la mano. Ella se quedó congelada, sin entender lo que seguiría. Al darse cuenta que no había nadie que la protegiera, Inés comenzó a temblar. Sus piernas no obedecían y la niña no podía caminar. Ella solo rogó en silencio que la dejaran ir. Él sabía y vio que ella estaba enferma. Con voz tranquila, el hombre le pidió que no se pusiera nerviosa, pues veía el miedo que tenía la morena. Después de todo, él no había recorrido todo ese camino para hacerle daño, añadió Ryan. Ella no podía creer lo que veía mientras lo miraba.